Salmos capítulos 3 y 4. El capítulo 3 es el primer salmo que nos da un título. Dice, un salmo de David cuando huyó de su hijo Absalón. Los comentaristas y estudiosos de la Biblia dicen que hay que tomar con seriedad estos títulos porque son parte del texto canónico de la Biblia hebrea. Entonces, son importantes. Esto sucedió cuando Absalón quiso tomar el trono y David tuvo que huir. Eso se describe en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Pero este salmo describe lo que había en el corazón de David. Versículos 1 y 2 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Obviamente está hablando aquí de su angustia, de cómo levantarse su propio hijo contra él. Lideró con éxito a mucha gente y muchos de sus amigos de David fueron y siguieron a Absalón y fueron ahora adversarios de David. A eso se refiere. Ahora, la situación era tan mala que la misma gente decía, no hay para él salvación en Dios. Esta es una de las más amargas aflicciones que puede pasar un ser humano, el sentir que no hay ayuda de parte de Dios. Ahora, quiero hacer un comentario. Hay una palabra, Selah o Selah, que van a ver en el libro de los Salmos. Dicen que aparece 74 veces en todo el Antiguo Testamento. Bueno, esta palabra da la idea de una pausa. Recordemos que son cantos, que son cánticos. Entonces aquí como que es una pausa. Y otros han dicho que puede ser también una instrucción musical para un interludio, un puente musical de algún tipo. Así que cuando ven esa palabra, eso es lo que significa. Continuamos. Versículos 3 y 4 nos dice David lo que hizo en medio de su tribulación. Él declaró que su gloria y el que levantaba su cabeza era Dios, y además que Dios le respondió desde su monte santo. Glorioso, ¿no? Versículos 5 y 6 dice, Dios bendice a David. Yo me acosté y dormí y desperté. David usó digámoslo así, algo natural que hacemos, ¿no? Acostarnos, dormirnos, despertarnos. Pero él usó esta figura como señal de la bendición de Dios para su vida, ya que él estaba pasando por un estrés y estaba pasando por un peligro de muerte. Sin embargo, él aquí declara, él dice, yo me acosté y me dormí. Y además me despertó el Señor. Y luego dice él también, no temeré a 10 millares de gentes. Es decir, que con Dios sosteniendo a David, él podía estar de pie enfrente de cualquier enemigo. David no leyó lo que Pablo escribió en Romanos, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y finalmente de los versos 7 y 8, David bendice a Dios. Le dice, levántate Jehová. Él está recordando las palabras de Moisés. Era una frase militar que pedía a Dios que saliera a defender a Israel. Y luego dice, la salvación es de Jehová. David entendía que su salvación no venía por el ejército, los amigos o cuántos se habían quedado con él. La salvación viene de Dios. Y finalmente dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí se mostró el corazón de David, que no estaba pidiendo solo para él algo personal, sino que estaba preocupado por el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a hacer este tipo de oraciones, como en este Salmo, capítulo 3, cuando nos encontremos en dificultades. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. En este Salmo, el capítulo 4, David derrama su queja contra sus enemigos calumniadores y encuentra paz y refugio en Dios. Hace dos cosas en este Salmo. Todos estos salmos nos ayudan a poder ser expresivos con Dios. Estos cánticos de David, estas oraciones, son canciones y oraciones, nos ayudan a entender o a poder nosotros también expresarnos a Dios de esa manera. En el versículo 1 de este capítulo 4, David habla con Dios y le dice, respóndeme cuando clamo. Había pasión en esta oración, en este clamor de David. Él no solo ahí oraba a ver si Dios le contestaba, era un clamor, ¿no? A menudo a nosotros nos falta esa pasión en la oración. Oramos muy pasivos, como que no le estamos hablando al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero en este salmo David nos enseña
que debemos hablar con fervor en nuestra oración. Los versículos 2 y 3, ahora David habla a los hombres y les dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? En este salmo, el problema son las calumnias maliciosas y mentiras que se han levantado contra la reputación del salmista David, que también nosotros podemos a veces pasar por lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han difamado o han dicho cosas que no son ciertas? Y él aquí le está hablando a esos hombres, dice: ¿por qué se han levantado? ¿Hasta cuándo me van a estar infamando? Y luego dice: Jehová ha escogido al piadoso para sí. Dios escogió a David, al piadoso. Es decir, David sabía que él y otras personas piadosas eran apartadas para Dios. Dios aparta para sí a los piadosos. Y luego en la segunda parte de este salmo, los versos 4 y 5, ahora David habla consigo mismo. David se calma a sí mismo delante del Señor. Él mismo se dice: temblad y no pequéis. Él mismo se dice: meditad en vuestro corazón. Y él mismo se dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Nosotros también podemos tomar esto como una enseñanza. Debemos temblar, quizás ante la preocupación, ante los ataques, pero no debemos pecar, no debemos caer en el miedo que nos ahuyenta a pelear. Debemos meditar en la palabra de Dios y debemos ofrecer a Dios sacrificios y confiar en Dios. Finalmente, los versículos 6 al 8, David recibe la bendición de Dios. Tú diste alegría a mi corazón. David estaba angustiado, enfadado por los impíos alrededor de él, pero tenía alegría que Dios le había dado. Y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo, Jehová, me haces vivir confiado. Alegría, descanso, dormir bien. Todo esto era lo que Dios le había dado, porque su confianza estaba en Dios. No en la reputación, no en lo que decían de él, sino en el Dios que le había prometido estar con él. Y así como Dios prometió estar con David, promete estar con nosotros.